Bien, chicos, entonces la idea del encuentro de hoy es ver algunas ideas, algunos conceptos que tienen que ver con el manejo de bases de datos que, bueno, nos van a servir de base para la próxima semana comenzar a ver ya lo que es la conexión o el enlace entre el mundo de la programación y el mundo de las bases de datos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver algunos conceptos, como les digo, que son muy importantes. No lo vamos a ver con la profundidad en que ustedes lo van a ver, sí, el año que viene, en el segundo cuatrimestre, cuando puedan ver formalmente, bueno, todas las herramientas teórico-prácticas de lo que es la gestión de datos. Nosotros lo vamos a hacer de forma reducida, resumida, para que podamos tener la posibilidad de tener aplicaciones más abarcativas, que sean más interesantes y que accedan a bases de datos. Habíamos comentado, chicos, recuerdan que la idea de SQL es que se trata de un estándar, de una especificación de la cual toman letra las distintas empresas que implementan el estándar de SQL a sus propios softwares de gestión. Y que había una doble razón o necesidad de aprender el lenguaje SQL. Por un lado, justamente, al ser un estándar y ponerlo en práctica, en nuestro caso, más que nada con MySQL, indirectamente vamos a estar aprendiendo la forma de comunicarnos con cualquier motor SQL, es decir, PostgreSQL, Oracle, SQLite, SQL Server, etc. Y la otra razón es que vamos a ver ejemplos de sistemas que ya estén desarrollados con ese estilo, o bien vamos a hacer algunos ejemplos nosotros en donde se tiene que embeber o combinar o entretejer en cadenas de texto de PHP, para nuestro caso, pero esa idea puede hacerse con cualquier lenguaje de programación o cualquier entorno que tenga la librería adecuada para conectarse a los distintos motores, ¿verdad? Bueno, decíamos combinar sentencias de SQL con valores que generalmente vamos a extraer de componentes visuales para armar sentencias de SQL válidas. Vamos a hacerlo de esa forma y también vamos a ver cómo interpretar el código SQL de sistemas que ya hayan, bueno, sido desarrollados por otras personas, ¿sí? Generalmente lo que nos pedirían nuestros clientes o, bueno, el jefe de desarrollo será trabajar con lo que se denomina un CRUD. Ustedes seguramente ya han escuchado este término. Tiene que ver con, bueno, las 4 operaciones básicas que podemos tener sobre una tabla una vez que está definida su estructura. Entonces, el CRUD, si después lo queremos traducir, es, digamos, una sigla a lo que nosotros en español conocemos más cercano a lo que sería hacer una ABM, pero en donde está implícito el C, que tiene que ver con consultas y búsquedas, ¿sí? Entonces, cuando en el taller, por ejemplo, tengamos que implementar justamente una ABM o un CRUD sobre una o más tablas, nos van a estar diciendo, bueno, en el caso de hacer un CRUD, se nos dice, bueno, la C tiene que ver con lo que es la creación, si es a nivel de tabla, de nuevos registros, o de nuevas tuplas, o nuevas filas. Entonces tiene que ver con esta operación de crear, con lo que es el create. El R tiene que ver con, bueno, el verbo read, que quiere decir leer. Nosotros lo vamos a ver más en el sentido de extraer datos, ¿sí? Realizar consultas y búsquedas. U tiene que ver con update, es decir, actualizar datos. Si están, digamos, equivocados o incompletos, se los puede actualizar. Y la D tiene que ver con delete, es decir, borrar o eliminar datos, ¿sí? Nuestro equivalente, cuando digamos ABM o las ABMC, quiere decir que la A va a estar relacionada con la operación de altas, B con la operación de bajas, M con la operación de modificaciones,
y C con las operaciones, las distintas variantes de operaciones de consultas. Bien, entonces, a su vez, para cada una de estas operaciones, de las que forman parte del CRUD, nosotros vamos a tener sentencias de SQL que van a estar relacionadas. Para nuestro caso, el create, en el sentido de hacerlo con nueva información, con nuevas filas, va a estar relacionada con la sentencia insert de SQL. El read, que va a ser la extracción de datos, va a estar relacionada con la operación que es, digamos, el corazón o el núcleo de SQL, de las bases de datos relacionales, que es la sentencia select. Update, bueno, que es actualizar datos, tiene una operación en SQL que también se va a denominar justamente update, y el delete también mantiene su nombre y lo que nos va a permitir es, bueno, realizar eliminación física de datos. Entonces, bueno, estas son, de hecho, sentencias de SQL y naturalmente, bueno, lo que es el insert, acá, digamos, se cambia un poco el orden, tiene que ver con lo que nosotros llamamos las altas. Aquí las variantes del corazón de SQL, que es la sentencia select, tiene que ver con lo que nosotros denominamos las consultas. Los update tienen que ver con las modificaciones y el delete con la que nosotros vamos a denominar las distintas variantes para hacer bajas, ¿sí? Entonces, bueno, la idea sería poder presentar antes de lo que es puramente el formato técnico de SQL, el manejo de algunos conceptos o de algunas ideas que son muy importantes en lo que es la llamada gestión de datos. Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora a continuación. Bien, chicos, entonces con respecto a los conceptos que tenemos que ver, vamos a trabajar con algunas tablas, digamos, genéricas. Vamos a suponer que nosotros queremos gestionar de alguna forma datos personales, de roles que cumplen las personas en algún ámbito. Por ejemplo, pueden ser datos personales de estudiantes, datos personales de profesores, datos, por ejemplo, si fuera un campo médico, de pacientes, de socios, por ejemplo, de un gimnasio, de conductores, si fuera para el caso de un sistemita de gestión de multas y de pago de multas o de infracciones de la Dirección de Tránsito, etcétera, ¿sí? Y por otra parte, podríamos tener también información asociada a objetos o a cosas, por ejemplo, productos que se venden en un supermercado o en una ferretería, en una farmacia. También podríamos tener en otras situaciones datos asociados a servicios, de decir, bueno, todo lo que es el proveer a ciertos clientes agua, luz, electricidad, gas, telefonía, etcétera, ¿sí? También pueden hacer, podemos hacer estas situaciones de, por ejemplo, sacar turnos. Algunas situaciones se manejan muchos con datos del tipo del instante en el que ocurre algo, por ejemplo, la fecha y la hora en la que confirmamos una compra por Mercado Libre, la fecha y la hora en que cambia de estado una encomienda o una entrega que pasa, por ejemplo, de ser despachada a ser recibida en el sistema, clasificada para ver a dónde tiene que ser destinada. Entonces, quién y de qué forma cambia el estado de esa encomienda, por ejemplo, también se va a ir registrando en diferentes tablas, ¿sí? Bueno, una forma de plantear entonces las tablas es como lo vimos en el último encuentro. Vamos a suponer que tenemos acá datos personales, por ejemplo, DNI, apellidos, nombres. Vamos a suponer que tenemos un código interno de un socio, puede ser de nuevo de un videoclub, si es que existe alguno todavía, o de un estacionamiento, o de un club deportivo.
Vamos a tener, por ejemplo, el país o la provincia a la que pertenece esa persona, etcétera, ¿sí? Es decir, un conjunto de datos, de propiedades o cualidades, características que describen, en este caso, en forma general a toda persona que, bueno, pertenezca a ese ámbito, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que acá tenemos algo parecido a esto. Unas cuantas personas, vamos a suponer que solo se puede registrar una vez cada persona y que además tenemos un código interno de socio. Vamos a suponer que es un emprendimiento que tenga poquitos socios diferentes entre sí. Bueno, y acá tendríamos el resto de los campos. Vamos a suponer que esta persona es de Argentina. Vamos a poner acá, por ejemplo, Juan, que también es de Argentina, pero alguien que esté, por ejemplo, manejando un Excel lo hace o lo escribe de esta forma. Pongamos acá Argentina, así con el puntito. Y, por ejemplo, acá puede haber otro Pérez y que se llame Pérez Luis. Y también acá incluso le vamos a poner argentino con O y en minúsculas. ¿Sí? Es decir, una tabla de datos. Así como existen buenas prácticas en el mundo de la programación, que tienen que ver con, digamos, técnicas de codificación para cuando ya avanzamos en el ciclo de vida de software, el cómo nombrarlas a las variables, analizar, digamos, la situación para ver con qué propósitos se diseña una variable, qué rango puede aceptar en una determinada situación, etcétera. O sea, hay una serie de recomendaciones, de buenas prácticas. Bueno, el mundo de las bases de datos relacionales o bases de datos SQL también tiene toda una serie de buenas prácticas. Vamos a suponer que, bueno, en un principio la información que nos interesa de los socios tiene que ver con estas tablas, o sea, con estas columnas, con el nombre que tengan y el tipo de datos que van a tener asociados. Por otra parte, en otro contexto, supongamos que tenemos datos de productos. Entonces podríamos tener, por ejemplo, un código de producto, la propia descripción, es decir, un campo o columna que se llame producto, que sea una cadena, un string. Vamos a suponer que acá podríamos tener, por ejemplo, un precio unitario y una categoría para ese producto. Entonces pongamos acá algunos productos, un código sencillo, no hace falta que sea, digamos, tan estructurado. Producto, bueno, podemos acá poner, por ejemplo, no sé, café, precio 154,37 y categoría alimentos. Otro producto, por ejemplo, yogur, precio 78,36 y bueno, lo vamos a considerar como una bebida dentro de la categoría de bebidas. Bueno, acá en vez de poner, qué sé yo, café, porque depende, bueno, el café ya viene como alimento, pero se lo puede preparar, etcétera, hay que ver si se lo quiere poner como alimento o bebida, pongamos acá, qué sé yo, galletitas. ¿Está? Después podríamos tener, por ejemplo, acá, bueno, no sé si se escucha bien o se corta, jabón, y esto puede ser, bueno, a la categoría limpieza, y, por ejemplo, no sé, fideos. Y también va a ser un elemento que pertenece a la categoría de alimentos, ¿sí? Los fideos, justamente. Bueno, entonces, si bien nosotros vamos a tener acá una primera estructura, digamos, para los datos, en este caso hace referencia a personas y a productos, ¿sí? Vamos a tener que poner en práctica no todas las llamadas reglas de normalización de bases de datos, sino algunas. Lo van a ver mucho más profundamente cuando ven una materia el año que viene específicamente sobre ese tema. Nosotros vamos a ver acá en forma mínima solamente algunas de las llamadas reglas para normalizar bases de datos, ¿sí? Hay muchas más, pero bueno, en detalle y con toda profundidad y base teórica las van a ver más adelante, ¿sí? Nosotros introducimos lo mínimo de estos conceptos ahora
porque, bueno, los necesitamos para poder seguir adelante y hacer aplicaciones un poco más abarcativas o más interesantes, más potentes, las que acceden a bases de datos, ¿sí? Bueno, chicos, ¿qué es lo que tendremos que identificar? Esto no es que ya esté resuelto y esté correcto, ni mucho menos. Es una primera aproximación. ¿Está? Entonces, cuando nosotros tenemos acá una tabla como un conjunto de columnas o campos, que cada uno tiene un nombre y pertenece a un tipo de dato, vamos a comenzar con el primero de los conceptos, sería interesante poder hacer un análisis, al menos de esta primera propuesta de diseño de las tablas, y poder identificar lo que nosotros vamos a denominar como claves candidatas. ¿Sí? Esto, bueno, en algún momento hay que hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer en este momento solo para incorporar este concepto. ¿Sí? Podríamos hacerlo después de que las tablas estén normalizadas. Como nosotros no vamos a ver con todo detalle y profundidad ese tema, vamos a comenzar, por ejemplo, con el concepto de clave candidata, ¿sí? Nosotros le vamos a llamar clave a un campo, es decir, a una columna que de forma aislada o combinada con otra columna o columnas, o un campo que en forma aislada o combinado con otros campos, garanticen que tienen un valor único en cada una de las filas actuales o de las filas que haya que crear, si la estructura está recién siendo diseñada y está vacía, ¿verdad? Y si ya teníamos, digamos, alguna tabla con datos, todos los datos futuros cumplan también con esa condición. Que ese campo o conjunto de campos tengan un valor único en cada una de las filas, ¿sí? Entonces, podríamos, por ejemplo, tomar el campo apellido en forma aislada como un campo clave. ¿Podría ser la columna apellido una clave candidata? Para mí no. Yo creo que sí, profe. Bueno, ¿cuál es la condición o el concepto, así digamos, informal de clave? Todas las filas tienen que tener un valor único, ¿sí? Entonces, el apellido, hay una forma de garantizar, si esto fuera el padrón electoral o una lista de clientes de bancos, por ejemplo, que cada uno de todos y cada uno de los clientes va a tener un apellido diferente. No, porque se pueden repetir los apellidos. Claro, entonces de hecho acá tenemos un apellido que se repite, que es el apellido Pérez. Entonces no nos sirve el campo en forma aislada, o sea, la columna apellidos no nos sirve como clave candidata. Cumple la condición de tener valores únicos. Por ejemplo, el campo nombre, para los datos actuales o futuros, no, porque hay varias personas que pueden tener el mismo nombre de pila. O sea que de forma aislada esa columna no puede ser clave candidata. ¿Podría serlo el país? Tampoco. Tampoco, porque podemos tener varias personas que pertenezcan al mismo país. De hecho, acá se abre un subproblema, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a suponer que, bueno, las personas solo pueden registrarse una sola vez. Entonces, en ese contexto, el DNI podría considerarse una clave candidata. Sí. Bueno, en este caso, el DNI sí, porque tiene que ser único, ¿sí? De hecho, hay discusiones actuales acerca de si es único o no, etcétera. No viene al caso. Para mostrar la idea, la esencia de la idea, vamos a considerar que el DNI es único. Si aparte queremos dar a la persona un código interno, un código de socio interno, bueno, no vamos a dejar que dos socios, o sea, dos personas diferentes tengan el mismo código interno. Por lo tanto, el código de socio, por ahora no importa cómo escribimos el nombre de las columnas. Ahora, cuando estos pasen a ser campos de una tabla física en SQL, ahí sí nos va a interesar, ¿sí? Bueno, por ahora lo pongamos así, código de socio. De hecho, después no podríamos tener, por ejemplo, una barra como nombre de campo, tendrían que comenzar con minúsculas, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora, si por alguna razón, vamos a hacer una suposición solamente a fines didácticos, vamos a suponer que nunca va a darse la situación de que
pero en la realidad sí se da, esto es solamente a fines prácticos, de que, por ejemplo, combinando el apellido con el nombre, haya dos personas que repitan sus datos en distintas filas. Solo a fines prácticos, pero esto no es, digamos, ortodoxamente correcto, ¿sí? Pero vamos a suponer que en un determinado contexto no queremos que haya dos personas que se llamen exactamente iguales, ¿está? Como si Homero quisiera incorporarse, ¿se acuerdan? Y le dijera, no, no aceptamos Homeros, ya tenemos un Homero. Bueno, entonces acá tenemos la combinación, por ejemplo, apellido-nombre, supongamos, esto es una suposición. Si en ese contexto muy particular, la combinación de campos, apellido y nombre en este orden, diera siempre valores distintos en todas las filas, actuales o futuras, bueno, la podremos considerar clave candidata, ¿sí? Generalmente las claves candidatas son numéricas, por ejemplo, el DNI o algún código interno. Bueno, lo vamos a quitar porque era solo a modo de ejemplo. Si hubiera combinaciones de campos que den variantes únicas, se las considera clave candidatas, ¿sí? De las claves candidatas hay que elegir, de todo el conjunto de claves candidatas, hay que elegir una, a la que vamos a denominar clave primaria de la tabla, ¿sí? La primary key de la tabla. Ahora, nosotros, en lugar de trabajar con las claves candidatas que le son, digamos, naturales a los datos, naturales a esta entidad socio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por un lado, porque acá hay muchas ideas como que se van abriendo, digamos, a medida que uno presenta estos conceptos, ¿sí? Algunas tablas en las bases de datos son tablas que contienen justamente datos de entidades, pero también nos vamos a encontrar con algunos tipos de tablas, que son tablas que sirven para vincular otras tablas. Son las llamadas tablas de relación entre otras tablas. De hecho, después vamos a ver que la propia tabla también se puede denominar en el mundo de las bases de datos relación en sí misma. Pero bueno, no nos vamos a confundir cuando ya vayamos avanzando en los conceptos, ¿sí? Vamos a suponer que hay tablas de datos y tablas de relación. O sea, tabla de relación es aquella que va a vincular dos o más tablas. Ahora, para cualquier tabla que nosotros vayamos a diseñar, nosotros vamos a incorporar un tipo muy especial de clave primaria al que vamos a denominar ID. Y lo vamos a denominar con este nombre exactamente, la I latina seguida de la D y nada más, ¿sí? Aquí, bueno, incluso en el material que yo he preparado, que ya tiene sus años, porque estas son ideas, digamos, muy clásicas de las bases de datos relacionales, incluso en el libro que vamos a tener para este tema en particular como base, también, bueno, vamos a ver que hay varias de las buenas prácticas que ya se aceptan, que no están ni en el material que yo he preparado, ni en el libro, pero sí lo vamos a aplicar nosotros, de todas formas, ¿sí? Entonces, siempre vamos a incorporar a cualquier tipo de tabla física en una base de datos de SQL, una primera columna que le vamos a denominar ID. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué nos daría como la tentación de decir, bueno, si esta es la tabla de socios, a mí me gustaría que la columna se llame ID-socio, por ejemplo. Si estos son productos, bueno, me saldría como del alma, nos saldría esa intuición de decir, bueno, le pongamos ID-producto. A otra tabla le pongamos ID-vehículo. A otra tabla hagamos que comience una columna ID, que sea, por ejemplo, ID-conductores. Entonces siempre poniendo el ID y un guión bajo y alguna cosita que nos indique a qué hace referencia ese ID. Bueno, eso nosotros no lo vamos a poner en práctica en programación 2. Todas las columnas que correspondan a la clave primaria de cualquier tabla, tabla de datos o tabla de relación, es decir, parezca que hace o no falta esa columna, siempre va a ser la primera columna de cualquier tabla, de cualquier tipo, y siempre se va a llamar así. ¿Y qué características va a tener? Bueno, va a ser de tipo entero, o sea, va a ser una columna entera, va a ser no nula, y además vamos a dejar que el motor de base de datos gestione automáticamente los ID. Ese comportamiento nosotros vamos a indicarlo para que sea una columna auto incrementa, ¿sí? Es decir que
de forma transparente para el desarrollador se gestionen solos, automáticamente los ID en forma creciente. Después vamos a hablar, bueno, porque esto va a ser muy, muy ultra teórico, pero es muy importante tener estos conceptos claros, mucho más acerca de por qué esto conviene que se llame ID a secas, y bueno, cuestiones que ya no vamos a quitar hoy de encima, algunos complejos que tienen que ver con la condición de autoincremental de las claves primarias, ¿sí? Bueno, ya después vamos a hacer estas preguntas claves así de repaso. Bueno, entonces, vamos a suponer que acá efectivamente tenemos algunas filas con una tabla por un lado de clientes, supongamos, o de socios, y por otra parte una tablita con productos, ¿sí? Bueno, lo primero que nosotros vamos a tener que identificar, de nuevo, esto no es que se hace en forma perfecta después de la primera lectura. Hay que hacerlo en forma gradual. Lo primero que vamos a tener que identificar de una primera propuesta del diseño de una tabla es lo que se denominan las listas de valores, ¿sí? Listas de valores. Por ejemplo, en este caso, yo ya les doy un ejemplo. País es una columna que es una lista de valores. Vamos a suponer que acá, aparte de tener estos registros, pongamos unos cuantitos más. Bueno, vamos a ponerle acá, qué sé yo, Fernández. Fernando, que sea el número 36, y esta persona es de Brasil. Entonces lo indicamos así. Y vamos a suponer que esta persona también es de Brasil, y pongamos acá uno más, para que no tengamos tan poquitos datos. Bueno, pongámosle acá, qué sé yo, Peralta, Pedro, ¿sí? 71, y bueno, acá sí vamos a poner, por ejemplo, Argent, y acá pongamos, por ejemplo, que es de Chile, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros tuviéramos que tratar, digamos, con un cliente que actualmente maneja sus datos, por ejemplo, sin el ID, porque esto ya es más técnico, con un Excel, por ejemplo, acá tengo mis clientes, acá tengo un listado de productos, etcétera, ¿sí? Entonces puede ser que una persona ponga para la nacionalidad, el país de origen, la palabra Argentina, otra persona o la misma ponga después ARG, y acá ponga con minúsculas y con un punto, acá pone una abreviatura, acá pone el país completo, acá está con minúsculas, ¿está? Pero bueno, si nosotros lo hiciéramos de esta forma, sería muy complejo automatizar, por ejemplo, el clasificar los socios por país, porque nosotros mentalmente, en forma instantánea, asociamos que, por ejemplo, esto es exactamente lo mismo, que todo esto hace referencia a que el país es Argentina, pero recordemos que, bueno, en informática serían representaciones de cadena diferentes, por lo tanto la máquina no puede saberlo, no tiene inteligencia para poder saber que estas tres cadenas representan el mismo concepto, lo mismo estas dos cadenas, ¿está? Entonces, aquí estamos en presencia de lo que se denomina una lista de valores. Entonces, la primera de las 5, nosotros vamos a ver solamente quizás la primera y en algún caso la segunda de las llamadas formas normales. Lo primero que se tiene que hacer con una propuesta que tengamos para el diseño de una tabla, que es una futura tabla de la base de datos, ¿verdad? Es identificar las listas de valores y extraer esas listas de valores a una tabla propia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que colocar acá una nueva tabla. Primera columna de esa tabla va a ser el ID, y la segunda columna puede llamarse, por ejemplo, país, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué vamos a colocar? Bueno, vamos a poner diferentes IDs enteros, no nulos y autoincrementales, y acá vamos a poner, por ejemplo, por única vez, una única representación del país Argentina. Lo mismo para Brasil y lo mismo para Chile. Entonces, habremos identificado y extraído ¿qué? Una lista de valores hacia esta tabla. Ahora, habiendo hecho este rediseño, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué sería lo más práctico para poder vincular esta tabla de países
con esta otra tabla? ¿Qué podríamos suponer que es intuitivo hacer? Introducir el ID del campo país de la tabla Exacto, en la otra tabla. exactamente, ¿sí? Bueno, la intuición nos diría, en vez de trabajar con todas estas representaciones donde sin mala intención, es simplemente que cada socio nuevo se va indicando acá a qué país pertenece, ¿está? Pero bueno, ya cuando lo tenemos que hacer en forma mucho más técnica para diseñar una base de datos relacional, lo primero que hacemos es extraer la lista de valores. Entonces, ahora, esto tiene un nombre que ya lo iremos descubriendo, digamos, más adelante, hay que decir algo primero, pero bueno, la verdad es que hay como mucha teoría resumida en esta clase y quizás en la que viene, ¿sí? Profe, Sí. y ahí en ese caso, si el usuario quiere agregar otro país o no sabe que el ID1 corresponde a Argentina y no a Chile, Uh-huh. ¿cómo se soluciona eso? Porque me parece un problema al agregar directamente el ID. Tendría Claro, que haber otra forma, creo. seguro, pero de nuevo, ya nosotros vamos a ir viendo. Y nosotros estamos como, a ver, fijándonos, ¿qué operaciones haría el llamado usuario final junto con las operaciones técnicas que haría el diseñador de base de datos? Obviamente, acá hay muchas cuestiones que le son, por un lado, transparentes al diseñador de la base de datos o al programador, al que codifica software, y hay otras cuestiones que le son transparentes al usuario final. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poco. Por eso les decía, como hay que decir algo primero, y son muchos conceptos, bueno, vamos a ir viéndolo gradualmente. Una alternativa sería que acá, por ejemplo, dadas estas situaciones, esto no es para el usuario final, es para nosotros como diseñadores de la base de datos, ¿sí? Pero después, claro, ya sea lo que va la pregunta, es decir, nosotros técnicamente, pero vamos por partes, ¿qué cambio haríamos? Pero todo lo que surge como la intuición, como un llamado de atención, es correcto, es así, pero ya lo vamos a formalizar. ¿Qué tendremos que hacer acá? En vez de que diga Argentina, lo que proponía el compañero, poner el El número número, 1. el ID, el 1. Aquí, el 1. Aquí, el 3. ¿Verdad? Aquí, bueno, el 2. Y entonces, técnicamente, esto está mucho más ordenado y tiene varias ventajas, varios puntos positivos, ¿verdad? Uno de los puntos positivos es que ahora tenemos una sola representación única de cómo decir Argentina. Una sola representación en un solo lugar de cómo mencionar el nombre de Brasil y lo mismo para Chile. Por otra parte, aquí solamente necesitamos conocer el número del país, ¿sí? Entonces, ahora, si esto nosotros tuviéramos que presentarlo al usuario final, por ejemplo, a una secretaria o a un secretario que está, digamos, en un gimnasio, pongámosle, dando de alta nuevos socios o nuevos clientes de ese gimnasio, bueno, nosotros si queremos hacer una lista de los datos de los socios actuales, nunca mostraríamos estos números al usuario final. Habría que crear, que ya vamos a ver de qué forma hacerlo, una tabla virtual en donde el usuario final vería, por ejemplo, esto, lo podremos representar acá abajo, ¿verdad? Y acá vería qué cosa. Bueno, acá en realidad el usuario vería Argentina, eso vería el usuario final, acá donde dice Brasil, vería efectivamente la palabra Brasil y acá efectivamente vería la palabra Chile. Esto sería mucho más adecuado para un usuario final. Ahora, el usuario final del software no sabe que existen todos los conceptos que vamos a ver nosotros a continuación. El menos que puede conocer el usuario final es la idea de que esto está, por ejemplo, representado en tablas físicas separadas, porque no sabe ni siquiera qué es una tabla el usuario final. Sabrá la idea de tabla periodística, de decir, bueno, son filas y columnas, cada columna tiene un mismo, digamos, una misma clase de información, o sea, acá solamente aparecen números de documentos, aquí solo países, pero no mucho más. ¿Está? Entonces, esta va a ser lo que nosotros vamos a conocer a futuro como una tabla virtual, una tabla que se va a crear
integrando o combinando datos que están en tablas físicas diferentes de la base de datos, ¿sí? La ventaja que tiene el extraer la lista de valores es que justamente nos permite referenciar de forma mucho más breve y más eficiente por única vez todos los valores que pertenecen a una lista de valores. Como decíamos, bueno, recién en la otra comisión, técnicamente podríamos ampliar esta idea al extremo con todos los campos. Bueno, pero nosotros, volvemos a abrir otra pequeña ramita, sí vamos a tener tablas donde solamente, como para adelantar, ¿sí? Vamos a tener en otro contexto para solucionar otras cuestiones técnicas de programación, nosotros, una tabla que, por ejemplo, va a tener un ID y va a tener los nombres de varón. Entonces acá, con mucha paciencia, podríamos ir incorporando todos los nombres de pila de varón que conozcamos. Otra tabla que sea solamente con los nombres de mujer. Otra tabla que sea solamente con los apellidos. Pero de nuevo, es otra cosa, es otro tema que veremos con qué propósito específico más adelante. Entonces, nosotros no vamos a considerar los apellidos, los nombres, el domicilio, el correo electrónico, algún, por ejemplo, comentario de alguna noticia, como listas de valores, porque esos son datos que es imprescindible que el usuario tipee, en principio, ¿verdad?, con el teclado. En cambio, como esta es una lista de valores, podríamos hacer para esta información, ¿verdad?, que ya está estandarizada, un control, por ejemplo, un combo. En otro caso, podríamos decir, bueno, lo hagamos con radio buttons, que tenga que elegir cuando no son muchas, digamos, las filas o las opciones, pero son mutuamente excluyentes, en vez de que se haga con una lista de valores, que sea con un radio button, por ejemplo, ¿sí? Ya lo vamos a profundizar. No es que la primera vez que mencionemos cada concepto ya queda dado y queda perfecto y se sabe y después se evalúa, no. Son temas que nosotros, como les decía, en la carrera vemos en 2 materias anuales. Una es de tercer año y otra es de quinto año. Y la de quinto es, bueno, es primer cuatrimestre, pero es quinto año. Bueno, en realidad es anual ahora. No sé, en mi época era cuatrimestral. Entonces, vamos a intentar hacer una síntesis de lo que se ve en tercero y quinto en 2 clases. Es muy complejo, pero al menos la esencia la van a tener, ¿sí? Acá podríamos identificar alguna lista de valores. Si trabajamos con esta Sí, la de categoría. Exacto. Algunas son más directas o más fáciles de ver que otras, ¿sí? Pero acá podríamos decir que las categorías son una lista de valores. Entonces, ¿qué diría la primera de las buenas prácticas en el diseño de bases de datos relacionales? La misma idea. Extraiga la lista de valores y colóquela en una tabla donde vamos a tener el ID y tendremos la categoría. Y entonces acá vamos a tener, por ejemplo, IDs que son enteros, no nulos y autoincrementales, y la categoría será alimentos, aquí será bebidas, y acá será, por ejemplo, limpieza. Y ahora, acá en vez de que diga alimentos, a pesar de que acá pueda decir alimentos perfectos siempre, o sea que nunca tengamos combinaciones de distintas letras, por más que alguien tenga muchísimo cuidado de escribir siempre en forma exacta, alimentos con mayúsculas, minúsculas, plural y todos los adornos, en forma perfecta siempre, aún así es una lista de valores. Hay que sacarla a su propia tabla, hay que extraerla de acá y llevarla a su propia tabla. Entonces acá vamos a poner 1, aquí también, acá pondremos 2 y aquí pondremos 3. ¿Está? Bueno. Quizás no avancemos muchísimo más de este punto para cuando nosotros diseñemos nuestras bases de datos. ¿Está? Cuando vayan apareciendo las otras llamadas formas normales, bueno, veremos. ¿Está? Bueno, ahora veamos un poquito acerca de la presentación, que como ya les digo, tiene su tiempo, pero incluso antes de verla, bueno, lo hagamos directamente aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos una ¿Profe? cosa. Sí. ¿Podría ser producto también otra lista de categorías y códigos su clave primaria? Bueno, podría ser, pero ya vamos a ver con el tiempo que a lo mejor no resulte del todo práctico, porque de hecho cada
producto tiene, aparte del código, está como muy, muy ligado íntimamente, quizás el precio o el stock. Pero bueno, la verdad es que en algún punto sí vamos a tener la posibilidad de hacer una tabla de descripciones, donde podríamos tener, digamos, generalmente es un código o una ID como clave primaria, y una o muy poquitas columnas extras que son descripciones. Podría ser. Y esta tabla, lo que sería la tabla final de productos, bueno, hacer una referencia, por ejemplo, si nosotros quisiéramos esto en una tabla, tener acá el número 11 y el resto de las columnas. Sí, como les digo, al ser formalmente 2 materias anuales en la carrera, hay muchas posibilidades válidas, ¿sí? Podría ser, nosotros lo vamos a tratar al producto como un conjunto un poquito más amplio de propiedades o de características. O sea, también vamos a tener el stock, la fecha de vencimiento, por ejemplo, la fecha, bueno, no tanto la fecha de ingreso al almacén, porque ya podríamos aplicar más formas normales y separar en más tablas, ¿sí? Bueno, nosotros, de nuevo, vamos a ver lo imprescindible. Después ustedes por su cuenta, o bueno, habrá que esperar a que cursen ya pronto, digo yo, el año que viene, el segundo cuatrimestre, la materia de gestión de datos, no tiene ese nombre, pero es el propósito, ya lo van a ver más en detalle, ¿sí? Por lo menos pudimos identificar de forma rápida esta lista de valores, ¿sí? Pero esto se puede trabajar con 2 tablas que tengan como una relación, se denomina 1 a 1. Por un lado, solamente tengo el gran listado de productos con su código, y en otra tabla, en una relación 1 a 1, una descripción, o lo que son las tablas de detalles o de descripciones de las entidades fuertes, como en este caso el producto. Sí, es válido. Incluso podría estar en más tablas. Podría haber una tabla que solamente tenga distintos tipos de fechas. La de ingreso, la fecha de pedido, la de vencimiento, la de traslado, bueno, la de cambio, etc. ¿Sí? Hay varias formas válidas de hacerlas a las tareas. Bueno, chicos, tratemos de ver si como de forma natural surge algunas de estas cuestiones lógicas. Decir que, por ejemplo, al principio las bases de datos se armaban o se gestionaban tabla por tabla. Todas las tablas eran completamente independientes unas de otras. Cuando la tecnología recién surgía, bueno, había que implementarla. Después, bueno, la propia realidad, el análisis dijo, no, acá esto se tiene que modificar, hay que agregarle, digamos, comportamientos, validaciones a esto. Pero al principio toda tabla era completamente independiente de todas las demás tablas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos diría nuestro sentido común? Por ejemplo, vamos a suponer que por alguna razón involuntaria, aquí en vez de que aparezca el número 2, aparece el número 8. Y que la base de datos solamente consiste en estas 2 tablas. Dentro de las bases de datos existe el concepto de lo que se denomina que la base de datos en cada momento está en un estado llamado consistente o bien está en un estado inconsistente. No pueden pasar simultáneamente ambas cosas y no hay grises, es decir, no hay estados intermedios. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que si esta fuera la situación, la base de datos está, por lo que nos suene natural, digamos la palabra, está en un estado consistente o inconsistente. ¿Qué opinan? Yo creo que consistente. ¿Con o in? Consistente. Consistente, perfecto. Bueno, analicemos. Vamos a suponer, recuerden, estas tablas son total y completamente independientes entre sí. No tienen nada que ver una con otra, ¿sí? Es decir, el vínculo o la relación entre estas 2 tablas la estamos haciendo nosotros como diseñadores en nuestra mente. Pero el software que implementa esto no ve, no observa, no se da cuenta de ningún vínculo entre estos datos con este formato y estos otros datos de acá, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos saber a quién, dónde nació Juan Pérez, ¿podemos saberlo o no?
¿Qué diríamos? Eh, ¿Dónde nació Juan Pérez? si país corresponde al lugar de nacimiento, sí. Bueno, ¿a dónde nació? Eh, ¿no tenemos conexión En con la otra tabla Argentina. de país? En Argentina. Bueno, o sea, todavía las tablas son independientes, pero ya nosotros mentalmente vamos viendo algún vínculo. Entonces, ¿dónde nació María? Bien, sí, en Argentina, digamos. ¿Y Luis? ¿Luis González? Bueno, en Chile. En Chile. Luis Pérez, En Brasil. ok. Y Fernando, No sé qué es 8. No hay 8. ok. Entonces, si la base de datos consistiera solamente en estas dos tablas, la base de datos está en un estado, se dice, inconsistente. Inconsistente. Nunca vi el 8 ese. Claro, es que yo aparte lo cambié, pero tendría que haberlo destacado con otro número, porque sea como más No, evidente, está bien. ¿sí? En este contexto, a ver, estos son conceptos así como básicos o ideas fuertes, se llama. Entonces, yo les decía, la base de datos está en un estado consistente o no. No hay zonas grises ni que, bueno, más o menos está. La verdad, hay que también decirlo. Una base de datos está normalizada o no lo está. Es decir, si uno aplica las formas normales, las buenas prácticas para diseñar bases de datos, las aplica a todas al extremo, porque si no, la base de datos no está normalizada. Nosotros vamos a trabajar con bases de datos no normalizadas, porque solamente vamos a poder ver algunas formas normales. Pero bueno, las que sean razonables o aceptables para poder hacer nuestra codificación, ¿sí? Toda la profundidad de ideas y la aplicación de todas las reglas las van a ver el año que viene, pero al menos vamos a extraer listas de valores. Bueno, entonces, y de nuevo, acá nosotros suponemos estas dos tablas, pero si nosotros tuviéramos 1000 tablas, con muchos millones de filas, y solamente tuviéramos esto, o sea, esta pequeña inconsistencia, toda la base de datos está en un estado inconsistente, ¿sí? Se perdió lo que nosotros vamos a denominar en un momento con un nombre técnico. Pero antes razonemos. Habiendo hecho nosotros a pulmón, digamos, este vínculo, ¿qué valores son los únicos que están permitidos? Vamos a poner que estaba el 2 acá, no importa si era o no. 1, 2 y 3. ¿Qué valores, si nosotros ya comenzamos a ver nuestros vínculos entre esta columna y parte de esta tabla, claro, exactamente. ¿Qué valores son los únicos que razonablemente están permitidos acá por el sentido común? Acá no podemos poner cualquier número. Los números, que sí pueden repetirse, aquí sí se pueden repetir, solamente pueden ser extraídos ¿de qué conjunto? Bueno, de aquel que forme la clave primaria en esta otra tabla. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Chicos? Bueno, Sí, profe. entonces, cuando nosotros tenemos en una tabla una columna, es decir, un campo, cuyos valores, en general, pueden repetirse, pero que solamente pueden ser extraídos de la clave primaria de otra tabla, bueno, a este campo o a esta columna de acá se le denomina clave foránea. Foránea, ¿sí? En inglés eso se denomina el foreign key. Foreign, en vez de ing es IGN, foreign key, o también se le llama clave extranjera o externa. O clave, bueno, esos son sinónimos. Y quizás haya más sinónimos. ¿Está? Entonces, se le denomina clave foránea a un campo de una tabla cuyos valores solamente están permitidos si se extraen de la clave primaria de otra tabla, ¿sí? Entonces, en este caso, para la tabla socios, después le vamos a dar nombres formales a estas tablas, para la tabla socios vamos a tener una columna que es país, que ya le vamos a llamar también de otro modo, de otra forma, pero ¿qué es qué cosa? Que es un foreign key, se llama un FK, ¿de quién? Bueno, de la tabla países, pero efectivamente o puntualmente ligada a la columna ID, ¿sí? Eso por un lado. Entonces ya tenemos como la idea
digamos, base de lo que es una llamada clave. Una clave es un campo o una combinación de campos, es decir, una columna o combinación de columnas cuyas combinaciones son únicas a lo largo de todas las filas. Si hay más de una columna o combinación que cumplan ser únicas, forman una lista de las llamadas claves candidatas, dentro de las cuales hay que elegir una clave primaria, pero nosotros vamos a elegir siempre como clave primaria la inserción o la incorporación de un campo especial que se va a llamar ID a secas, que va a ser una columna entera, no nula y autoincremental. Después habrá que ir aplicando las distintas reglas de normalización de tablas, ¿sí? Las llamadas formas normales. La primera tiene que ver con extraer listas de valores. Entonces, dada esta extracción de listas de valores, ahora esta columna pasa a ser lo que se denomina, porque hemos separado en dos la representación de estos datos, pasa a llamarse clave foránea o clave extranjera, ¿sí? Sigamos con esta idea, por ahora, de que las dos tablas son completamente independientes. Eso quiere decir que el desarrollador tiene que estar muy atento a que la base de datos esté en un estado consistente. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que, bueno, ya vimos que lo que ocurre si acá aparece un valor extraño. Toda la base de datos queda en un estado inconsistente. Ahora, vamos a suponer que por alguna razón, nosotros, en vez de que Argentina sea el ID 1, sea el ID 41. Si aplicamos este cambio, ¿qué ocurre con la base de datos? Con la base de datos completa. Hay inconsistencia. Hay una inconsistencia. ¿Por qué? Bueno, primero, porque no sabríamos a qué país es el número 1, ¿sí? Ahora, las inconsistencias pueden darse en un sentido y no en otro. O sea, aquí sí hay una inconsistencia, pero ¿por qué? Bueno, porque el 1 deja de estar presente como clave primaria aquí. Si acá, por ejemplo, tenemos el 1 y acá tenemos el número 4, que sea México. En este caso, ¿hay una inconsistencia o no? ¿Qué opinan? No. No, profe. No, porque de hecho no es obligatorio que el número 4 aparezca aquí. Lo que es obligatorio es que todo lo que aparece en esta tabla, que ya depende de esta, ¿verdad? Todos los valores que aparecen acá, que podrían o no repetirse, en general vamos a permitir que se repitan, salvo que haya una llamada relación 1 a 1, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? Todos los valores que aparecen acá, aunque se repitan, porque está permitido, tienen que ser clave primaria aquí. Pero no al revés, acá podemos tener una clave primaria que no tiene por qué estar todavía presente aquí. Podemos sacar de internet el formato de la estructura de la tabla, digamos, de los países, de todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer también lo siguiente. Volvamos acá un momento. Esto ya después lo iremos repasando, los comandos básicos de SQL. Hay que decir que de los comandos de SQL, nosotros los vamos a dividir en tres familias, o tres grandes grupos o jerarquías. Por un lado vamos a tener los llamados comandos de SQL que pertenecen al lenguaje de definición de datos. Son todas las variantes de las sentencias create. Nosotros vamos a poder crear bases de datos, tablas, usuarios, índices, etcétera, ¿sí? Todo lo que se crea con create se destruye con drop. Ya lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener que crear las estructuras de datos. Una vez que las estructuras de datos están creadas, las vamos a poder manipular con las llamadas sentencias o los comandos DML, el Data Manipulation Language, o sea, el lenguaje de manipulación de datos, en donde nosotros vamos a implementar efectivamente, ¿qué cosa? Bueno, las llamadas ABM o los CRUD, es decir, los comandos de el DML van a ser insert, select, update y delete. Cada uno tiene muchas variantes, ¿sí? Después lo vamos a mencionar solamente a los comandos de SQL que tienen que ver con el Data Control Language, que son los comandos que sirven para chequear algunos aspectos, digamos, internos de las tablas, también sirven para proporcionar permisos, o sea, controlar quién está autorizado
a conectarse a qué lugar de la base de datos o a qué componente y para hacer qué tarea. Por defecto, bueno, el creador de la base de datos tiene permisos plenos para hacer todo con su tabla, pero el administrador podría hacer, bueno, es todo un mundo aparte, una gestión de permisos y de perfiles de usuario. Es decir, bueno, tal usuario solo tiene permitido en determinado día y horario entrar a una tabla de esta base de datos para hacer solamente consultas, pero no puede hacer inserciones y no puede modificar nada. Bueno, otra persona puede hacer altas y puede modificar, pero no puede consultar. Bueno, sería un poco extraño que no pueda consultar lo que hizo, pero bueno, pero no puede eliminar, por ejemplo. Y hay una persona que tenga una jerarquía, un tipo de permiso o de perfil que sí se le permite hacer un cierto tipo de eliminación o modificar datos, pero no darlos de alta. Bueno, es muy amplio, como les digo, pero vamos a ver lo esencial. Bueno, dicho esto, hacemos también como un pequeño paréntesis, esta creación de la base de datos la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo les recomendaría a partir de cualquier material, ya sea el que vamos a usar nosotros o el que ustedes vean en alguna documentación oficial de algún motor o del estándar de SQL? Bueno, que para cada tipo de sentencia, ¿verdad? Bueno, vayamos haciendo esto. Esto, de nuevo, ya no está actualizado. ¿Por qué? Bueno, falta justamente la clave primaria. Estaba hecho como a propósito para decir, bueno, si no queremos que las claves primarias tengan nombres o tipos de datos diferentes en cada tabla, hay que diseñar como buena práctica una primera columna que sea el ID, ¿sí? Pero bueno, después lo vamos a cambiar a esto. Tiene ya su tiempo, pero bueno, son ideas clásicas. Para cada comando de SQL, convendría hacer en una hoja, lo pueden hacer con felpones, con resaltadores, con lo que quieran, pero cada comando distinto, tener como la radiografía. Entonces acá no dejan ningún carácter librado al azar. Por ejemplo, acá tenemos la sentencia para crear la tabla. Ese es el comando SQL, es create table. Después va el nombre de la tabla. Bueno, acá tampoco estamos cumpliendo con lo que yo les había recomendado. El nombre de la tabla va a comenzar con TBL. Va a ser como una convención interna. TBL, personas. ¿Está? No, por ejemplo, TBL, nunca con espacios, pero ni con guiones altos ni con guión bajo. Ni que se llame personas a secas. Vamos a tener que mínimamente tener una convención. Entonces, la idea sería que las bases de datos comiencen con DB, por ejemplo, no sé, DB gimnasio, ¿está? Y que todas las tablas comiencen con TBL, TBL socios, TBL, por ejemplo, países, ¿está? Generalmente la base de datos es en singular, pero todas las tablas son plurales, pero tienen un prefijo. Bueno, son detalles que ayudan incluso hasta cuando uno ve código fuente impreso en gris, digamos que no tenga colores ni nada. Ya las abreviaturas o los prefijos dan idea de cuándo estamos trabajando con una base de datos, cuándo con una tabla y cuándo con una columna. Entonces, cuando no tenga ningún adorno, es una columna. Y si no, sabremos cuándo es tabla y cuándo es una base de datos. Bueno, acá habría que ponerle TBL, personas. Después, el nombre del campo o columna, el tipo de dato, una coma, que es el separador de campos, punto y coma, que es digamos, carácter de terminación del comando. Acá comienza la declaración de campos, termina la declaración de campos. O sea, parece muy tedioso, pero bueno, lo tienen ahí como a mano, sí, a la mano. En lo presencial también se les permitía, ahora mucho más en lo virtual, que ustedes tengan a mano la documentación oficial, apuntes, algún libro. O sea, ya nadie desarrolla o lo hace todo absolutamente de memoria. Bueno, si uno lo logra dominar a ese nivel, genial, ¿sí? Pero generalmente uno tiene que enfocarse en el pensamiento lógico de saber qué cosa quiere hacer y el cómo lo dice sintácticamente, lo tiene ahí a mano, ¿sí? De hecho, podríamos decir, bueno, ¿cómo hago para, qué sé yo, generar una fecha o validar una fecha? Es lo que se necesita. El cómo, y bueno, habrá que ver cómo lo hace Python, cómo lo hace PHP, cómo lo hace C#, etc. Lo
Lo importante es darnos cuenta del qué queremos hacer. Y el cómo se lo puede tener ahí en algún tipo de documentación a mano, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos de sentencias de los comandos DML. No lo vamos a ver hoy, mucho menos. Hoy no, pero sí lo veríamos más adelante, pero ya cuando entremos a enlazar PHP con MySQL, ¿sí? El cómo hacer la carga de datos desde una fuente externa hacia la base de datos, que en este caso con este comando se llama load data, y también si nosotros queremos transferir información en cuanto a la estructura o en cuanto a los datos solamente, o estructura junto con los datos, bueno, la operación complementaria de hacer la carga de datos externos sería extraer datos de nuestra base de datos hacia afuera, hacia un formato de texto, ¿sí? Y va a llegar ya el momento en que lo hagamos. Ahora vamos a tratar con esta idea, con este concepto que se denomina integridad referencial, que tiene que ver con mantener y asegurar en todo momento, ¿qué cosa? La consistencia, el estado consistente de la base de datos. Acá también hay unas cositas que no están implementadas. Por ejemplo, esto debería llamarse ID. Acá esto se llama ID, o la agregamos a la columna ID. Esto de nuevo es un esquema, no es sintaxis de SQL, ¿sí? Entonces, bueno, esto se lo puede hacer a nivel de análisis y diseño, y después ya se implementa con los nombres formales correctos. Entonces, lo que ya teníamos recién, hay una inconsistencia. Está rota, se dice, la integridad referencial. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos en esta columna, que actúa como ¿qué? Como clave foránea, hay un número 5 que no está incluido como clave primaria en la tabla de la cual depende esta tabla. O sea que ahí ya tenemos una inconsistencia. Recordemos que al principio de la era de las bases de datos relacionales, las tablas eran completamente independientes entre sí. La integridad referencial siempre fue importante, pero al principio había que gestionarla a pulmón. Es decir, teníamos que hacerlo por código o darnos cuenta. ¿Se entiende? De forma explícita. En cambio, a partir del uso, digamos, de ver que era muy ineficiente, que uno no podía estar completamente seguro o tranquilo de que eso, a pesar de que muchas personas estén atentas y verifiquen, siempre algo potencialmente se podía escapar, bueno, se creó toda una tecnología que implementa la integridad referencial en forma automática, ¿sí? Pero veamos, como para poder valorar esa tecnología, qué es lo que ocurría antes. Vamos a suponer, si estas dos tablas son completamente independientes entre sí, ¿qué debería ocurrir si nosotros, por ejemplo, en vez de que Argentina tenga el ID 1, tenga el ID 93? ¿Qué tendríamos que hacer? Si supongamos que necesitamos hacer este cambio y las tablas siguen siendo completamente independientes entre sí, ¿qué necesitamos hacer explícitamente? Ingresar en forma manual en cada casillero del 1 y Exacto. cambiarlo en 93. Exacto. De alguna forma habría que bloquear el acceso o el uso de esas tablas, al menos bloquear modificaciones, inserciones y eliminaciones, ¿verdad? Bueno, las consultas la verdad que también, hasta tanto se subsane digamos, la integridad referencial que estaría rota. O sea, hasta tanto vuelva a estar y vuelva a garantizarse el estado consistente o la consistencia de las bases de datos, hay que bloquear e impedir la interacción con esas tablas, ¿sí? De hecho, era lo que había que hacer. Cuando uno modificaba este valor, tenía que buscar cada ocurrencia, obviamente que lo podía hacer en forma automática, pero había que explicitar esa, digamos, operación, hacerlo con un ciclo o con una sentencia SQL, pero lo tenía que hacer, diseñar y ejecutar el propio gestor humano, digamos, de la base de datos. ¿Qué es lo que nos convendría? Uno diría, bueno, ¿qué es lo que hubiera sido práctico que ocurriera? Bueno, que en el momento en que nosotros hacemos un cambio aquí, por ejemplo,
que automáticamente el motor se diera cuenta y de forma transparente para el desarrollador cambiara sin que nadie lo note, bloqueando automáticamente la tabla, haciendo todos los cambios, verificando la integridad, la consistencia, todo en forma automática. O sea que acá no pasó nada. Bueno, esa tecnología se incorporó relativamente hace poco tiempo. Ya existe hace un par de décadas, pero quiero decir, mucho después de que comenzaron a implementarse las bases de datos. O sea, llevó unos largos años a hacer uso de la integridad referencial automática, ¿sí? Bueno, pero en este caso vuelve a estar en un estado consistente, la basecita de datos. Entonces sería muy interesante que cuando se tiene que hacer una modificación, esa modificación, como se dice, se propague en forma automática, sin que nosotros tengamos que intervenir para nada en esto, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿está consistente la base de datos? Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por alguna razón nosotros queremos eliminar esto? De hecho, lo eliminamos. ¿Qué ocurre en el momento en que se elimina? Bueno, vuelve, ¿Hay claro, inconsistencia? vuelve a haber una inconsistencia. Queda la base de datos en estado inconsistente, pero toda la base de datos queda inconsistente, no solamente este pedacito, porque acá puede haber muchas tablas periféricas que también dependen de la tabla país, ¿está? O sea, por más que ocurra la menor, digamos, de las inconsistencias, toda la base de datos queda inconsistente, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? A ver, tanto las modificaciones como las eliminaciones se pueden implementar en forma automática con esta tecnología, que ya veremos cómo se llama, en cascada o de forma restrictiva. Entonces, podríamos tener como 4 combinaciones. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, a lo mejor conviene hacerlo aquí. Esto ya lo vamos a tratar, bueno, lo podemos mencionar ahora. Esto era porque, bueno, en el momento en que nosotros vayamos a dar de alta algún registro en alguna tabla, nunca jamás vamos a solicitarle al usuario final, a quien hace uso del sistema, que agregue explícitamente el ID. Porque de hecho decíamos, bueno, una señora, una secretaria, un chico, un pasante, alguien, no puede tener idea de cuál es el siguiente número interno de un ID, de un producto, o de un turno, o de un socio. Nosotros lo ponemos al ID en forma explícita cuando estamos desarrollando, pero después esto se hace invisible y se hace completamente transparente para el usuario final, ¿sí? O sea que nunca, a ver, salvo que sea una situación completamente, digamos, particular, donde porque se rompió el disco, pero teníamos algún reporte impreso, por decir un disparate, bueno, hay que hacerlo visible a este campo y hay que insertarlo manualmente. Pero en el común del día a día, el usuario final jamás interactúa con el ID. O sea, nunca lo tiene que saber si lo va a usar en forma indirecta o en forma transparente. Desde lo que sería el punto de vista del desarrollador, bueno, tampoco para estas cuestiones de la integridad referencial, todo esto nos va a resultar transparente para nosotros como desarrolladores. Y muchísimo más para el usuario final, que no tiene la más remota idea de lo que es una tabla, ni una columna, ni una clave, ni nada de eso. ¿Está? Bueno, entonces decimos, hay una serie de posibilidades acá. Esto ya lo podemos quitar, para que hagamos hincapié que el usuario final nunca interactúa con las claves primarias, en principio, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que son las modificaciones y las eliminaciones, ambas pueden diseñarse para, bueno, que se ejecuten, como se dice, en cascada, lo que sería cascade, en inglés, o en modo restrictivo, que se denomina restrict en inglés, ¿sí? Entonces, aquí hay 2 combinaciones que son muy prácticas. Entonces, lo que conviene hacer, bueno, acá justo están como vinculadas. Vamos a ponerla acá en verde, que creo que tenés que elegir antes, que las modificaciones se realicen en cascada y que las eliminaciones sean restrictivas. La otra que está permitida, pero lo vamos a poner quizá en amarillo,
puede diseñarse, no hay ningún problema, es que las modificaciones sean restrictivas y que las eliminaciones sean en cascada, ¿sí? Pero nosotros vamos a implementar como de forma natural las que están en verde. ¿Qué quiere decir? Que las modificaciones se hagan o se propaguen en cascada, que apenas nosotros cambiamos acá el ID en una tabla independiente, todas las tablas dependientes propagan automáticamente ese cambio. Y nosotros como desarrolladores nunca nos enteramos de eso. Es lo más práctico. Hacemos el cambio acá y solito el motor, el gestor, la deja consistente a la base de datos. Sería muy incómodo, de hecho no se me ocurre, nunca lo hice, el hecho de que la modificación sea restrictiva, no tiene sentido en sí, digamos, es una variante que potencialmente existe teóricamente, pero no tiene sentido, ¿sí? En cambio, la otra que sí está permitida, hablemos ahora de las eliminaciones, esas conviene que sea restrictiva. Veámoslo con un pequeño ejemplo teórico acá. Lo que ya decíamos, nosotros podríamos, por ejemplo, eliminar Brasil de una así. No. ¿Por qué? Porque quedaría en un estado inconsistente la base de datos. Acá tendríamos una referencia al ID, supuesto ID 2, que no es clave primaria en esta tabla. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer antes de poder eliminar Brasil? Bueno, habría que hacer ¿qué cosa? Habría que eliminar esto. Si esto no existiera, supongamos que esto no está vacío ahí, ¿podemos ahora eliminar Brasil? Sí. Sí. En este caso es seguro eliminar Brasil porque no genera ninguna inconsistencia en la base de datos. Por eso se dice, o conviene, que las eliminaciones sean restrictivas. Cuando intentemos hacer una baja sobre esta tabla, en esta columna, digamos, 2, en esta fila completa, nos va a decir no se puede eliminar. ¿Por qué? Bueno, porque hay una relación de clave foránea, es decir, hay filas, hay registros en otras tablas que dependen, que están colgando de este registro. Lo que tendríamos que hacer es liberarlo, o sea, liberar esa fila, eliminando todo lo que la ocupe en la base de datos, y recién podemos aplicar la eliminación aquí. Esa es la propuesta útil. Ojo, que también podríamos hacer, pero ya sería un caso que lo manejaría más bien en situaciones muy puntuales el desarrollador, podríamos hacer eliminaciones en cascada, pero bueno, potencialmente es un tanto peligroso, porque ¿qué quiere decir que hagamos la eliminación en cascada? Bueno, eliminamos Brasil y automáticamente, como está diseñada la eliminación en cascada, automáticamente se eliminó esto aquí, porque lo diseñamos de esa forma. Dijimos, queremos eliminar en cascada. Perfecto, tú eliminas algo y yo dejo la base de datos consistente, eliminando todo lo que yo necesite para que no haya ninguna ruptura en la integridad referencial. Entonces, generalmente no se hace, salvo situaciones ultra particulares, eliminaciones en cascada. Se hacen restrictivas. Lo que hacemos en cascada es modificar, o sea, lo que está en verde. Y modificaciones restrictivas no se me ocurre ningún ejemplo. Bueno, volvamos acá. Bueno, chicos, ¿se va más o menos entendiendo la idea? No digo que va a quedar todo claro, es muy denso hablar Sí, profe, sí se entiende. y escuchar 2 horas de esto, pero bueno, no podemos no mencionarlo. Se tiene que trabajar con esta idea porque los libros ya hablan de clave foránea, de integridad referencial, de consistencia, de propagar en cascada o en forma restrictiva, o sea que lo tenemos que mencionar antes, ¿sí? Bueno, no surgió aquí, pero seguramente sí va a surgir en algún momento, la llamada, bueno, es natural, pero nos vamos a sacar esa preocupación ya, que tiene que ver con el manejo de las claves autoincrementales, ¿sí? Las claves primarias autoincrementales, ¿está? Para que nos saquemos ya desde hoy un complejo. ¿Cuál es la idea de clave? Si tuviéramos que definir a secas, nada técnico, un campo clave. ¿Qué es un campo clave? Pero tirando a este mundo, ¿no? Al mundo de las bases de datos. Acá, digamos,
podríamos tener estas 3 columnas por separado como claves. O sea que pintan cada una por separado para hacer una clave candidata. A pesar de que siempre vamos a, de prepo, poner un ID como clave primaria. ¿Pero qué es una clave? Informalmente, ¿qué es una clave? Algo único, profe. Código. Claro, es una columna o combinación de columnas o de campos cuyos valores son únicos a lo largo de la tabla. Eso es una clave. ¿Qué es lo que nos interesa de la clave? Bueno, ya está, digamos, dicho en la propia definición. ¿Qué es lo que sí nos interesa? Que es como no negociable de la clave. Que sea única Que e sea de tipo irrepetible. entero. Exacto, que sea única. Bueno, lo natural es que como nosotros vamos a hacer, digamos, la inserción, de nuevo, del ID en forma, digamos, así, directa, del ID como clave primaria de cualquier tipo de tabla, sea una tabla de datos o una tabla de relación, tenga o no ya como una clave primaria natural o varias de esas claves únicas o combinadas, aunque todo eso se dé, que no siempre, siempre vamos a hacer de prepo un ID único, y el ID va a ser llamado de esta forma. No le vamos a poner ID, ya lo dijimos, socio, a otra ID vehículo, no. Siempre se va a llamar ID. Ahora, ustedes lo van a ver mucho en los libros. Muchos libros y muchos libros modernos ponen ID-socio, ID-vehículo, ID-producto. Bueno, eso que parece hermoso y una muy linda práctica, genera un montón de conflictos. Porque primero voy a tener que saber exactamente cómo se llama el ID de la tabla para poder usarlo. Mucho, o sea, todo lo que se hace sobre las tablas, de alguna forma, tiene que ver con el ID. Especialmente cuando queremos buscar, eliminar o modificar. Tenemos que buscar o ubicar el registro que hay que procesar por el ID. Entonces, si tenemos 100 tablas de 100 entidades, tendríamos que conocer el nombre exacto de cada columna clave de cada entidad, porque si no, no hay forma de referenciarla. Bueno, esto es como un contraejemplo. Esto es una pésima práctica en el mundo de las bases de datos. Lo ideal es que la columna de la clave primaria de cualquier tabla se llame ID. No hay ninguna posibilidad de que el motor de base de datos se confunda, o que nosotros confundamos el ID de una tabla con el nombre ID de otra tabla. Es imposible confundirnos, porque vamos a tener que usar como prefijo el propio nombre de la tabla. Entonces, hagamos el ID a secas. De hecho, a pesar de que la bibliografía moderna dé todavía esos nombres antiguos, los frameworks, es decir, los sistemas nuevos, le dan el nombre ID. Algunos. Nos vamos a ahorrar muchos problemas si la columna se llama ID. También lo natural es que sea entero, de tipo entero y autoincremental, y tiene que ser no null. Pero hay otras situaciones en donde la clave primaria, ¿qué nos importa? Que sea única. Podemos tener una clave primaria que sean letras del alfabeto, que sean como categorías A, B, C, D, y con una sola letra alcanza. En ese caso, bueno, a lo mejor no son autoincrementales, pero de nuevo, como siempre vamos a tener de prepo una columna ID, todas las otras que aparezcan, que sean claves únicas, bueno, serán eso, claves candidatas, claves únicas. También se pueden hacer lo que se denominan índices. Un índice, si lo queremos relacionar con algo que nosotros ya sabemos, va a ser como una especie de array paralelo que va a tener por un lado el ID y por otro lado otra columna. Acá vamos a hacer un ordenamiento por la columna y vamos a tener una referencia a la clave primaria y vamos a poder ir directamente a esa fila. Pero bueno, no lo vamos a ver hoy al tema de los índices. Los índices, que son estructuras que ayudan a la búsqueda a través del ordenamiento, bueno, el índice puede ser único, si no permitimos que ninguna fila repita valores, pero generalmente los índices no son únicos. Yo podría crear una estructura índice, una estructura auxiliar, índice, para que en una estructura, justamente, de nuevo, perdón, que requiere auxiliar, mantener en forma ordenada todos los apellidos,
y aparte del apellido una referencia a su ID. Eso agiliza mucho los tiempos de búsqueda y de acceso a los datos. Bueno, eso no lo vamos a ver en programación. Sí lo van a ver el año que viene en la materia específica, ¿sí? Bueno, volvamos acá, para quitarnos este complejo. La idea de la clave es que tiene que ser única. La clave primaria va a ser entera, no nula y autoincremental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, garantizar eso solamente. Nos tenemos que despreocupar, bueno, si había surgido en la otra clase, ¿qué pasa si eliminamos Chile en algún momento y acá tenemos que dar de alta un nuevo país? ¿Qué ID se va a asignar a lo que se dé de alta? Si acá nosotros queremos poner, por ejemplo, 5. exacto, si acá quisiera poner, por ejemplo, Canadá. Vamos a suponer efectivamente, va a pasar eso, se va a asignar el 5, porque la clave es autoincremental porque solita se gestiona hacia adelante, ¿sí? Eso va a pasar siempre. Pero vamos a suponer que le dé el valor 3. ¿Hay algún problema? ¿Sí o no? No. No. ¿Hay algún problema en que si no le pusimos autoincremental, porque la quisimos hacer, estoy hablando de tontera ahora, una clave random, que primero verificamos que no exista y siendo random y no existente, la ponemos como clave primaria? Pero si por alguna razón ponemos acá 59, ¿afecta en algo? No. No. ¿Por qué? Porque se cumple, chicos, la esencia de lo que es la clave. La Que clave sea tiene única. que ser única. No nos interesa. Lo que pasa es que al principio nos da como cosa que falte número, que esto no sea consecutivo. Pero de nuevo, la clave primaria no tiene que ser consecutiva. Tiene que ser única. Porque cuando nosotros pasemos a trabajar con las llamadas tablas de datos, las tablas que se mueven, bueno, va a haber tablas donde permanentemente, ¿qué habíamos puesto acá? Chile. Ah, gracias, mira vos. Bueno, gracias, che. Tengo hambre, ya me olvidé lo que había puesto ahí. Bueno, cuando tengamos que trabajar con tablas que tienen muchas transacciones es todo el conjunto de alta, baja, modificaciones, consultas, que se aplican a una o más tablas, ¿sí? Los ID, cuando empecemos a modificar, a eliminar, bueno, uno ya le pierde el rastro, de hecho nunca van a aparecer así en forma ideal, con el número 1 y en forma continua o consecutiva. Acá va a aparecer cualquier ensalada de IDs, pero no nos importa porque la gestión de esos ID va a ser automática, va a ser interna al gestor. El desarrollador se olvida de gestionar los ID. Entonces no nos preocupemos porque sea consecutivo o porque quede mal. No, de hecho es como mucho más chocante que sea todo tan perfectito. Acá debería haber un quilombo de números, perdonando la expresión, ¿sí? Lo mismo si después queremos gestionar el ID, pero trabajar con el código, bueno, los códigos también van a ser únicos, pero no esperemos que no falte nada en el medio. Hay que despreocuparse de eso, ¿está? Bueno, cuando en algún momento nosotros tengamos que avanzar con los talleres y digamos, bueno, por lo menos, para el tema que vamos a elegir en común, hay que trabajar con por lo menos 3 tablas. Ustedes a lo mejor ya están viendo esto con Cristian, o lo van a ver muy pronto. Bueno, alguien comienza antes o después el tema, traten de ustedes complementar, reforzar todos los conceptos en el orden en que se los vayan presentando y después tengan esa idea de referencia para cuando lo tome Cristian, ¿verdad? Bueno, ustedes con Cristian van a trabajar con, no sé, 80 tablas, 90, 100 tablas, ¿sí? Nosotros acá en programación lo vemos un poco más conceptual y con muchas menos tablas, pero no por eso es más fácil, no crean. Cuando nosotros aquí en este contexto solicitemos que por lo menos trabajen con 3 tablas, quiere decir 3 tablas con movimientos, o sea, 3 tablas con transacciones. Vamos a suponer que acá tenemos que diseñar una tabla de provincias. Acá. ¿Cómo sería? Provincias de Argentina. ¿Qué ponemos primero? El ID. Después, provincia. ¿Verdad? O sea, acá tendríamos 1, 3, que eventualmente, bueno, 0 en geografía, pero estoy casi seguro de que son 24 las provincias. ¿Es así?
Creo que sí, profe. Sí, creo que sí. Tampoco estoy muy Son seguro. 24. Estoy muy seguro de que son 24. Bueno, de nuevo, aquí vendría otra cuestión. Olvidémonos de que esto tenga que estar, a ver, IDs consecutivos, todos seguiditos, hermosos, y que aparte esté en orden alfabético en la provincia. Bueno, todo no se puede. Y aparte es como que no tiene sentido. Después ya lo van a ver. Acá cada columna juega su papel. El ID tiene que ser único. No me interesa que sea continuo. Y bueno, acá tampoco me interesa que el agregado, en este caso trivial, de las provincias se haga en el orden alfabético. No nos importa. Todo eso se manipula internamente. Pero pongamos acá, Tucumán, Salta, Córdoba, bla, 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 hasta que llegamos a, bueno, Tierra del Fuego. Según Wikipedia, profe, son 23 estados federales. Claro, y es que me parece que, no sé si es Tierra del Fuego, Cábala, habrá cero geografía. Estoy muy seguro de que son 24. Hay que ver si ahí lo toma a Tierra del Fuego como se denomine legalmente, territorio federado, no sé cómo se llama. Bueno, Dice provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. ok, bueno, miren, vamos a tener que ir a alguna página de registro de alguna red social y cuando nos diga provincia, bueno, fijarnos cuántas nos da ahí. Pero bueno, no importa ahora. No Lo importa. importante Sí. sería, ¿cómo? Que no importa, digo ahora. No, en Es este una momento referencia no, nada no. más. Claro, la idea, de nuevo, cuando se solicite para los talleres, son los parciales domiciliarios, que ustedes trabajen por lo menos con 3 tablas, se puede considerar, digamos, preguntita con trampa, tabla. A la de provincia, bueno, esta es lo que se llama una tabla de base. O sea, esta tabla, habiendo hecho algunos procesos de normalización, bueno, esta tabla se tiene que diseñar así, porque lo que hace es, bueno, representa una lista de valores. Hay muchas pequeñas tablitas que surgen, que son del tipo ID descripción. Son 2 columnas, o quizás puedan ser 3 columnas. Si acá, por ejemplo, la del país tuviera que tener, por ejemplo, una abreviatura para el país, que acá pondríamos ARG, BRA, CHI, etcétera, bueno, tendría 3 columnas, el ID, el país completo y una abreviatura o sigla. Perfecto, pero sigue siendo una tabla que una vez que está, digamos, cargada, previo diseño, quiero decir, nosotros, una vez que tengamos esta tabla completa, ¿cada cuánto tiempo vamos a hacer una inserción? ¿Cada cuánto tiempo vamos a dar de alta una nueva fila en esta tabla? ¿Todos los días? ¿Una vez al mes? Yo creo que ya no se la tocaría más. ¿Cada 15 días? Claro, no se toca más, algo que ocurra algo, ojalá que no. Pero Que estas cambie alguna tablas que provincia de son, nombre y eso, ¿no? esto no cambia nunca. Quiero decir, es muy raro que cambie. ¿Cuándo vamos a hacer una modificación o una baja aquí? Bueno, casi nunca. En el sentido práctico, nunca. Pero tiene que estar diseñado. Esta es una llamada tabla de base. Sobre esto no hay ABMs. Está como si quieren hardcodeada la tabla. Es literalmente esta tabla. O sea que esta no cuenta como tabla. Ahora, si uno tuviera, por ejemplo, de nuevo, el clásico ejemplo, el de la dirección de tránsito, bueno, la tabla de infracciones, bueno, esa sí cuenta, esa vale 1. Ahí hay una tabla, porque infracciones que, por ejemplo, se paguen o se modifiquen, se den de alta, bueno, eso ocurre en el día a día. Ahí se mueven los datos. Esa sí cuenta como tabla. También contaría la de conductores, la de vehículos, la de empleados, por ejemplo, aunque esa se mueva menos, pero es mucho más probable que ahí se modifiquen eventualmente algunos campos que sobre esta tabla, ¿sí? O sea que en este caso, por ejemplo, país, la tabla de provincias, etcétera, no cuentan como tabla. O sea, no me digan, no, yo tengo 3 tablas, país, provincia y clientes. No, 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 ahí hay una. Solamente la que se mueve cuenta como tabla, las demás no. ¿Estamos? ¿Se entiende el porqué, verdad? Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, eso con respecto a lo que es básicamente la idea o el concepto de clave candidata,
clave primaria, clave foránea, integridad referencial y base de datos en un estado consistente, ¿sí? Naturalmente no hemos puesto para nada, no es el objetivo hoy, o esta clase, o esta semana, el trabajar con importar o exportar datos o estructuras de datos, ¿sí? O sea que, bueno, hasta aquí hemos podido ver algunos de los conceptos fundamentales que tienen que ver con, bueno, las buenas prácticas en el diseño de las bases de datos relacionales.